en tonos fríos para James Cameron. Si pensamos en un color específico en el cual podamos, o con el cual podamos correlacionar las películas de James Cameron, es el color azul. Avatar, azul. Aliens, azul. Terminator 2, azul. Siempre tiene una iluminación muy fría y siempre gusta hacer esto. Cameron llegó al set un día antes de empezar a filmar estas escenas de combate, habló con Dick Bush y le dijo, ¿sabes qué? No me gusta cómo iluminas, tú puedes tener 80 años y 40 de experiencia, me vale un pepino, vas a iluminar las escenas como yo quiera. Inmediatamente el director de fotografía pataleó, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Yo no trabajo así, a mí no me gusta, este no es mi rollo. Sin chistar y sin dudar, inmediatamente Cameron lo despidió. Dijo, pues mira, o sea, bienvenido a este set, bienvenido a tu primer día de chamba, estás despedido, ¿no? Esto no es una democracia, es una producción y hay obviamente hay una jerarquía, ¿no? En las producciones cinematográficas. Y si yo como director, que tengo toda la venia de Fox para yo tomar las decisiones aquí en Inglaterra, no te puedo decir qué hacer, pues entonces nadie te lo va a decir, ¿no? Inmediatamente Cameron despidió a Dick Bush y se hizo un caos en el set. ¿Por qué? Porque todo el crew, toda la gente que estaba trabajando en ese momento en el set, estaba acostumbrada a trabajar de una manera y además conocían a Dick Bush y les pareció brutal que lo despidieran en su primer día de trabajo. Todo el set, todo el crew del set empezó a brincar y todo el mundo empezó a odiar a James Cameron. 24 horas a punto de grabar y ya todo el mundo odiaba a James Cameron. James Cameron tuvo que hablar con Fox. Fox mandó de Estados Unidos a Inglaterra a Gale Anne Hurd, que era la misma persona que había ayudado con el casting y que fue a hacer un poquito de conciliación a los estudios, ¿no? Fue así como, a ver, híjole, sí está difícil esta situación, pero no se enojen con el director y el director les promete ya no despedir gente, a menos que sea totalmente necesario. Hubo muchísimos choques culturales entre el cast, es decir, entre los actores, que muchos eran americanos o que tenían ascendencia americana y tenían ciertas costumbres y un inglés americano, y el crew o la gente que trabajaba detrás de cámaras, que eran todos ingleses. Especialmente empezó a haber muchos problemas con las actrices. El crew inglés, por costumbre y uso coloquial inglesa, del inglés, digamos, europeo, le decían a todas las actrices cariño y mi amor. Y era como una costumbre muy de ellos, o sea, honey y my love, ¿no? Era como una cuestión muy inglesa. Uno está muy acostumbrado a oír a los ingleses que le dicen my love a las mujeres, ¿no? A las actrices americanas no les gustaba. Entonces empezó a haber roces ya no solo con el director. Las actrices empezaron a quejar con el director de que el crew era hasta cierto punto irrespetuoso con ellas. Y esto activó más la querella que ya tenían con Cameron. Cuando Cameron fue y les dijo, oigan, pues no les digan así, pues ellos fueron como, pues ¿cómo les decimos? ¿No? Y entonces se empezó a hacer un caos ahí de relaciones públicas dentro del set que casi se sale de control. Cameron terminó de volverse loco cuando se dio cuenta. Los sets de filmación son muy brutales. O sea, llegas medio desvelado temprano, trabajas 4 o 5 horas y no has comido. Cuando por fin comes mal porque estás cansado y maquillado. O sea, es pesado estar en una producción de cine, ¿no? El crew inglés tenía una costumbre que ellos llamaban la hora del té. A las 10 de la mañana estuvieran en medio de una escena, estuvieran grabando algo importante, pasara lo que pasara, a las 10 de la mañana sonaba una alarma en el set y todo el crew paraba de inmediato para tomar té con galletas. Esta producción es el capítulo de Los Simpson cuando hacen la película del hombre radioactivo. Es lo mismo, ¿no? O sea, cuando quieres un caballo, pintas un montón de gatos. Cuando quieres una vaca, pintas un caballo. Así tal cual. Entonces, a las 10 de la mañana, estuviera lloviendo, tronando o tranquilo el cielo, el crew inglés paraba por completo, dejaban todo tirado y se iban a comer una hora galletitas con té y desayunaban. ¿Suena racional que a las 10 de la mañana, después de estar trabajando 4 horas, alguien te dé desayunar? Sí. Pero lo que volvía loco a James Cameron es que cortaban por completo. O sea, no era como, bueno, nos esperamos media hora a terminar esto y ya que terminamos esto, ahora sí, hora del té. No, a las 10 de la mañana cortaban.
James Cameron se volvió loco con esto, ¿sí? Y como ya había despedido a Dick Bush y como ya se habían peleado por el rollo de las actrices, James Cameron ya no quiso de alguna manera imponer más porque sabía que se iba a ir a huelga todo el crew. Estaba a punto de irse a huelga el crew, ¿no? Entonces Cameron ya no insistió y habló con Fox y Fox le dijo, mira, déjalos que tengan su hora del té, ya, o sea, a las 10 de la mañana se tomen su tecito y van a estar felices y ya no te van a pelear, ¿no? Entonces, eventualmente se tuvo que aprender a lidiar con la hora del té y todos fueron muy felices. Bueno, empezaron a grabar las escenas de violencia de la película y obviamente si vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de armas. Hay una cantidad impresionante de armas en Alien 2. Es el alien con más armas, ¿no? Todo el mundo está armado hasta los dientes. Cada personaje tiene 4 o 5 armas. Hay lanzagranadas, hay lanzallamas, hay lanza todo. Había otro pequeño problema. Sigourney Weaver es una persona particularmente anti-armas. Sigourney Weaver es, hasta la fecha, es una partidaria del desarme en Estados Unidos, ¿no? O sea, me imagino que es una demócrata que está en contra de la libre portación de armas y entonces pelea mucho con esto, aporta mucho dinero a personas que han tenido daño por arma de fuego. O sea, una persona que está particularmente peleada con el concepto de armas. Uno pensaría que desde que Sigourney Weaver leyó el guión de Alien 2, dijo, tiene muchas pistolas, ¿no? El problema es que, y esto lo confiesa directamente Sigourney Weaver en una entrevista, Sigourney Weaver no leyó completo el guión de Alien 2. Le pasaron sus hojitas y ella, como buena actriz protagónica, subrayó nada más las partes donde salía ella. No leyó jamás que 2/3 de la película era gente disparando granadas, ¿no? Y cuando finalmente leyó las escenas del final de la película, todo este cierre del tercer acto, todo este clímax donde es ella peleando con el alien reina, literalmente amarrando con cinta gris de plomería 2 armas para que queden pegadas y tener más firepower, ¿no? Entonces Weaver dijo, caray, pues no estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces ya cuando habían empezado a grabar toda esta violencia, Sigourney Weaver fue con Cameron y le dijo, oye, híjole, es que no quiero que Ripley use armas, ¿no? Y Cameron le dijo, pues estás loca, o sea, todo el clímax de nuestra película, la mitad de nuestro tercer acto depende de eso, ¿no? Entonces, pues te friegas, ¿no? O sea, vas a tener que lidiar con esto. Weaver muy amablemente hizo una concesión con James Cameron, que me parece muy justa. Sigourney Weaver le dijo a James Cameron que estaba dispuesta a usar todas las armas que le pidiera, siempre y cuando su personaje en ningún momento de toda la película le apuntara un arma a otro ser humano. Esa fue su concesión. Si es a un alien, ok. Si es a una puerta para abrirla, ok. Si es a una rejilla para... ok. Pero si es a otra persona, me niego. Entonces, llegaron a esta concesión que me parece muy noble y Sigourney Weaver finalmente accedió a que el personaje de Ripley se volviera más adepto a las armas de fuego. De hecho, se volvió parte del arco del personaje. En el primer acto de Alien 2, Sigourney Weaver sigue siendo esta mujer que trabajaba en una empresa, que básicamente era una camionera en el espacio. Para el punto de crisis, para la mitad de Alien 2, ya ha aprendido y Michael Biehn ya le dio un arma de fuego. Y luego ella, cuando queda encerrada con Newt, tiene que aprender a usar estas armas. Entonces se vuelve parte muy interesante y muy integral del desarrollo de su personaje. Para el tercer acto, Sigourney Weaver está disparando un lanzallamas. Y en aquel entonces, antes de los años Avatar, James Cameron era un hombre que no confiaba tanto en el digital. Se ha vuelto todo lo opuesto. En aquel entonces Cameron era muy partidario del práctico. Y James Cameron le hizo tomar lecciones a Sigourney Weaver de cómo disparar un lanzallamas. Entonces todos los momentos en la película donde la vemos disparar gasolina inflamada es real. Es ella sin un doble disparando un lanzallamas. Y eso pues me parece fabuloso. Dentro de las mismas entrevistas, Sigourney Weaver confesó que disparar un lanzallamas le parece la cosa más empoderante del mundo. E incluso con toda su adversión hacia las armas,
dice, la primera vez que disparé lanzallamas me sentí poderosísima. O sea, estaba en un parque disparando fuego a 15 metros de distancia y cualquier cosa que se hubiera puesto enfrente de mí la hubiera destruido. Es una sensación muy empoderante, pero también te genera un respeto muy particular hacia las armas, porque no es lo mismo disparar una 9 milímetros que de la sensación que debe ser la flama de un lanzallamas, ¿no? Bueno, todas las armas que se usaron en la producción eran armas reales con modificaciones para verse como armas de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque para Cameron era un enorme ahorro de dinero que pudieran usar salvas normales, o sea, que pudieran usar paquetes digamos, de munición falsa, de fogueo, para todas las armas sin tener que modificar los cartuchos y sin tener que usar básicamente tubos de presión que pudieran reventar en la mano de un actor, ¿no? Entonces tomaron puras armas reales y les pusieron piezas encima para que pudieran usar munición de fogueo real de alguna manera y poder funcionar. Esto causó que algunas de las armas de la película se volvieran imposiblemente pesadas. En lo particular, nos estamos refiriendo a lo que James Cameron llama en el guión como Smart Guns o pistolas inteligentes, que son las dos pistolas que usan Vasquez y Drake en la película. Son unas pistolas enormes que son como unas metralletas que están montadas como en un tubo que llega hasta la cintura de los actores. Ese tubo, que se ve muy cool, por cierto, en las películas, no fue parte del diseño original. Fue porque los actores no podían cargar las armas. Cada una de estas Smart Guns pesaba 35 kilos. Si alguna vez has cargado 30 kilos, sabes que no lo puedes hacer así con las manitas estiradas enfrente de tu cuerpo. Es más de un garrafón, ¿no? Un garrafón son 25, 26 litros, parece. Entonces es mucho más de un garrafón. Obviamente no podían hacerlo. Entonces Janet Goldstein y Mark Rolston, los dos actores que hacen estos roles y que tienen que cargar estas armas, lo que hicieron fue, el mismo crew les puso tubos de Steadicam, los tubos que utilizan para aligerar el peso de las cámaras de cine. Cuando un director de fotografía tiene que correr con las cámaras, usan estos tubos de Steadicam que tienen un contrapeso y que lo que hacen es que la cámara se pueda mover con muchísima facilidad. Aún así eran armas muy muy pesadas. También memorables los ya mencionados lanzallamas y los famosos lanzagranadas, que yo estaba fascinado de niño cuando vi por primera vez Alien 2. Yo debo haber tenido unos 12 años la primera vez que vi esta película. La vi en un VHS pirata, por supuesto, grabada de la televisión. Y quedé fascinado con este concepto de que las granadas que disparan en la película las podían sacar de las armas, presionarlas con un dedo y usarlas como si tuvieran un timer. Me pareció la cosa más militar, ciencia ficción del universo. Ya viendo cuestiones de producción, me entero de que en realidad son tubitos con un resortito adentro. Que pues están bien chafas, ¿no? Y que realmente no, en la vida real no podrían tener el poder de una munición de ese calibre. Pero a los 12 años es la munición más cool de la historia de las películas. Y cuando jugué el videojuego de Super Nintendo de Alien 3, que podías usar esa arma y podías disparar las granadas, fue uno de los momentos más maravillosos de mi infancia. Luego ya como adulto reconozco que no es tan buen juego. Bajo el puente del troll. Estamos aquí para terminar de hablar por fin de Alien 2, Alien el regreso, Aliens, si tomamos su título original en inglés, Aliens. El día de hoy vamos a cerrar un poquito con esa idea, pero también vamos a hablar de efectos prácticos. Eso es principalmente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de convertirse en el amo, señor y maestro del digital, de crear seres azules por computadora, de recrear los cielos nocturnos del Titanic en computadora y de hacer todas las cosas por las que ya es hoy en día más famoso James Cameron, en los años 80, cuando estaba haciendo este Alien 2,
James Cameron era un hombre que amaba los efectos prácticos. El día de hoy vamos a hablar de muchos de estos efectos, de algunas cosas en las que se involucraron específicamente Ripley y Newt, o los personajes de Ripley y Newt, y vamos a hablar de cómo tenemos una cierta nostalgia inevitable por los efectos prácticos. Cuando vemos plástico y animatrónicos en la pantalla, cuando vemos cosas tangibles que producen sombra y que se sienten dentro de una pantalla, se siente de alguna manera más real que cuando vemos efectos digitales que están desactualizados, y a veces le tenemos mucha nostalgia a esto. Un efecto práctico es un increíble animatronic de $15,000 hecho con servos y microservos, con un detalle y pelo puesto a mano encima porque es una criatura peluda, y otro es un calcetín con ojos. Entonces, no estoy hablando mal de Calcetín con Rombosman, no estoy diciendo que él sea un mal efecto práctico de ninguna manera, pero sí, obviamente, pues hay que considerar la calidad. Hay que decirlo, o sea, un mal trabajo siempre va a estar mal hecho, no va a envejecer bien, ¿no? A lo mejor con un poquito de jiribilla dices, bueno, pues estos efectos son tan malos que son buenos, pero realmente un mal trabajo siempre se va a notar, pero un buen trabajo de práctico contra un trabajo mediano de digital siempre de alguna manera va a brillar más. Esto lo vamos a notar un poquito cuando hablemos de Alien 3. Hay que discutir mucho de Alien 3. Específicamente vamos a cerrar con esa película discutiendo de sus dos versiones, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar de los efectos de Alien 3, que fue una producción muy accidentada, pero definitivamente los efectos de Alien 2 sobreviven como buenos efectos. No hay un momento donde tú veas... por ejemplo, la confrontación del tercer acto con el Alien Reina, esa épica escena de la que vamos a hablar el día de hoy, el Alien Reina contra Ripley en el cargador, en el montacargas, ¿no? En el exoesqueleto amarillo. Esa escena es puro práctico, no hay efectos digitales. En ningún momento nadie agarró un Photoshop y borró el cablecito de una grúa, ni siquiera hicieron eso, o sea, ni siquiera tiene montaje ni manipulación digital. Todos los cables, todos los tubos, todas las cosas las escondieron con humo dentro de la escena. Y está también logrado que el personaje, si es que se le puede llamar así, el personaje del Alien Reina tiene su personalidad, tiene su carácter y se siente como un animal verdaderamente riesgoso dentro del set. Compáralo a lo mejor con... estoy pensando, en su momento fueron muy criticados los efectos digitales de los mutos de Hunger Games, que es una película muchísimo más reciente, AAA, de gran presupuesto, con un cast también AAA, con todo el estudio respaldándola detrás, que ganó millones de dólares, y que a pesar de ser más reciente, esos monstruos no se ven tan bien ni se sienten tan bien. Ahora, yo no estoy diciendo que todo práctico sea mejor que todo digital. Estoy diciendo que sentimos una cierta nostalgia por ciertos efectos prácticos, específicamente entre los 80 y los 90, cuando todavía el cine no daba su brinco enorme hacia el digital, pero sí estaba ya muy avanzado en efectos prácticos. Bueno, sí hay cosas que no envejecen bien, pero no es solo ni por sus efectos visuales, ni solo por un solo aspecto técnico de la película. Hay películas que envejecen mal desde su historia. Ahora, la mayor parte del tiempo cuando la gente lo dice, sí se refiere a los efectos, pero también tampoco hay que ser injustos. Tampoco hay que ser injustos. Si una película la hacen, lo que va a pasar con Alien 3, por ejemplo. Alien 3 se hizo poquito antes de Jurassic Park, ¿no? Se hizo en 1992, Jurassic Park es 1993, estaban casi haciéndose, casi a la par, ¿no? Se estaban cocinando, pero por un lado tenemos a uno de los estudios con más adelantos tecnológicos digitales de la época, y por otro lado tenemos a, no sé a quién diantres contrató Fox para hacer los efectos digitales de Alien 3, pero tenemos de los montajes digitales más débiles y más notorios de su momento, ¿no? Entonces, una película que estaba... que existió antes del gran boom del CGI a mediados de los 90, pues le perdonas algunas cosas, ¿no? Los efectos de Alien 2, en un sentido, en un pequeño sentido de escala, vamos a llamarlo así, superaron a los de Alien 1, pero en un sentido artístico a mí me parece que demeritan. James Cameron tenía menos dinero para hacer más cosas con más acción. Esa es la fórmula.
¿sí? Si tienes menos dinero para hacer más cosas, ese dinero va a quedar como la mantequilla repartido sobre más pan. Necesitas hacer rendir ese dinero. Cameron inmediatamente buscó la manera de hacer todo en efectos prácticos, con grúas y con cables y con humo y con miniaturas. Vamos a ver que hubo mucha presencia de miniaturas para que todo esto saliera bien. Ciertas cosas que Ridley Scott hizo, por ejemplo, el interior de los facehuggers, que Ridley Scott los hizo con marisco, James Cameron los hizo con vaca, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que era más barato. O sea, es como, ¿sabes qué es más barato que el camarón? La vaca. Órale, imagínate, ¿no? Que es viernes de Cuaresma y te suben el precio del camarón, pues no está chido si vas a hacer un alien. Bueno, específicamente los facehuggers o las arañas de Alien 2 son estómago de vaca forrado con piel de pollo. Ese es como el interior de estas criaturas está hecho. Luego están las luces calientes de los sets, ahí cocinando un poquito el pollito que ya se empezó a echar a perder desde ayer. Y el actor tiene que acercar la cara, ¿no? A eso. Entonces, definitivamente, Lance Henriksen, quien fue el actor que hizo, por ejemplo, esta escena, que es Bishop en la película y que hace la escena donde diseca el alien, él habla de que sí había un olor definitivamente proveniente de esto, pero que no fue tan horrible como la última escena que tuvo que grabar, que es precisamente la escena climática de la confrontación, el segundo clímax, porque tiene un doble clímax o un falso clímax, Alien 2. Tiene esta gran explosión en el planeta a donde bajan y donde está el nido de los aliens, que funciona como un falso clímax. Y cuando la película ya nos bajó los pantalones y nos tiene colocados, ¡boom! Nos sorprende, nos mete un segundo clímax, podríamos decir, en esta metáfora. Y este segundo clímax, pues, es la confrontación con la reina. Lance Henriksen, su personaje queda partido en dos por la cola del alien reina. Y durante esa escena es levantado por los aires y, en la tradición más Ridley scottiana, podríamos decir, escupe leche. Lance Henriksen dice que cada vez que escupía leche tenía que escupir leche mezclada con yogurt. Y que en un par de tomas le dieron a beber leche con yogurt que ya estaban pasados. Dice, no solo era el asco de tenerlos en la boca, era el asco de tener que escupirlos hacia arriba y que una vez escupidos te volvieran a caer en la cara, ¿no? que no suena como el mejor viernes de Cuaresma del mundo. Bueno, quién sabe, hay peores, supongo. James Cameron, entonces, como estábamos diciendo, tiene esta explosión de grandes efectos prácticos y específicamente experimentó mucho con animatrónicos, ¿no? ¿Qué son los animatrónicos? Bueno, ya los mencioné antes, ya los he mencionado en otros programas, pero lo explicamos. Son básicamente robots a control remoto, ¿no? Son piezas de arte a control remoto que se utilizan con distintas funciones para duplicar las acciones de una criatura o de un monstruo en un set. Está esta famosísima escena, que es muy buena, que la tensión de la escena es muy buena, donde Burke engaña a todos para que le metan adentro a Newt y a Ripley un alien, ¿no? Y las encierra en un cuarto de vidrio con dos facehuggers o dos arañas. Fabulosa la escena, pero hay que reconocer que estamos hablando de una película de mediados de los 80, donde literalmente podemos ver a una araña extraterrestre correr, brincar, atacar a una persona en la cara y ahorcarla. Es asombroso. Hoy en día vemos esta escena y el alien se mueve increíblemente bien. Y no nos ponemos a pensar, no pausamos y decimos, esto es un robotito que 6 fulanos están controlando fuera de la escena con una dificultad impresionante, con 3 controles a remoto, ¿no? Entonces, para hacer esta escena, por ejemplo, para lograr esta escena de los facehuggers que peleando contra Ripley y Newt encerrados en un cuarto, se usaron 3 modelos distintos animatrónicos programados, cada uno con una acción distinta, porque no tenían ni el presupuesto ni la tecnología para hacer que un solo robot hiciera todas las cosas que el alien tenía que hacer. Entonces, uno corría, uno tenía unas patas mecánicas que daban como vueltitas, y nada más su única acción era correr. Otro brincaba y otro movía la cola y las patas. Entonces tuvieron que usar cada pieza por separado, hacer planos de primero el alien corriendo, después la cola enredándose, después las patas moviéndose, todo por separado. Y obviamente esta es una odisea fascinante de la edición. Todos los editores que he conocido en mi vida dicen que las películas en realidad se hacen en el cuarto de edición. Yo creo que por un lado, pues obviamente se echan porras,
que está chido. Y por otro lado, estoy de acuerdo con ellos. Porque hasta el momento en el que tú no acomodas el orden final de tus planos y formas una escena y formas una secuencia y formas un acto, todavía no tienes nada. Lo que tienes son 200 horas de material grabado, ¿sí? Entonces, definitivamente un editor, un buen o mal editor, puede armar o deshacer una película. Si quieren una masterclass de edición, vean Mad Max Fury Road. Es una de las mejores ediciones de la historia del cine. Es una película que se grabó en orden, que se grabó con un montón de material extra, que se grabó en 2 tonalidades distintas, o sea, que se grabó pensando en que se iba a hacer a color y en plata, ¿no? O en blanco y negro, y que fue editada por la esposa del director. Cuando la esposa de George Miller le preguntó que por qué él quería que ella editara la película, él le contestó que si le daba la película a cualquier otro editor o a un editor común y corriente, iba a tener una película común y corriente. Pero si se la daba a una persona que sabía cómo armar una historia, pero que jamás había editado, esa persona iba a ser algo único. Y boom, el abuelito George Miller tenía razón. Bueno, el día de hoy estamos hablando de los efectos prácticos y estamos hablando de si existe o no esta nostalgia. Mi pregunta para ustedes, mi pregunta oficial el día de hoy es: ¿cuál es esa película con efectos prácticos, esa película que tiene robots y títeres y látex y maquillaje que ustedes adoran y que siempre vuelven a ver y los hace sentir como que no ha envejecido mal? Esa es la pregunta del día de hoy. Una de las que a mí, de efectos prácticos, que a mí todavía hasta la fecha la veo y no me siento repelido por los efectos de la película, es La Cosa, The Thing, el remake de los 80 con Kurt Russell. Sí hay ciertas partes donde los efectos se ven extraños, ¿no? Esta escena muy famosa donde el doctor está tratando de revivir a una persona con estas paletas de shock para volverle a hacer latir el corazón y se abre en dos el torso de la persona con dientes y se lo come, ¿no? Son imágenes que, a pesar de tener muchos años en el imaginario cultural, siguen siendo imágenes que tienen un valor de shock, ¿no? Que nos siguen impactando, pero sí reconozco que no son los mejorcísimos efectos prácticos de la historia, aunque sí son muy buenos, la verdad. O sea, sí me gustan mucho y me parece que tienen específicamente todo lo que es como prostético, se ve muy interesante, ¿no? Películas más recientes que han buscado hacer eso mismo, siento que no lo han logrado del todo, o series más recientes como 30 monedas o como El color que cayó del espacio, sí tienen, se acercan mucho a ese sentimiento, pero no lo logran al 100%, aunque lo hacen bien. Pues esa sería mi opinión, pero a lo mejor se me ocurre alguna otra. Voy a decir una que no es muy vieja, que también se me ocurre, que es... la película en sí me parece mala, pero los efectos me parecen fabulosos, que es Hellboy 2. Los efectos prácticos de Hellboy 2 son increíbles. Hacer sentir que algo que es totalmente falso se siente verdaderamente real y la gente está dispuesta a suspender su incredulidad mientras ve tu película con un vato en un traje de goma, eso es un gran logro, ¿no? Creo que Alien 1 lo logra muy bien, a pesar de que hay gente que sí ha criticado la rigidez del traje. Vamos precisamente a hablar de eso, porque me parece muy importante. El traje de Alien 1 era muy sofisticado, tenía piezas de metal, huesos reales dentro del cráneo, tenía un cráneo humano real dentro de la estética. Entonces, o sea, era un traje súper sofisticado. James Cameron, para su segunda parte, escogió de nuevo menos dinero y más acción implica dinero más esparcido. Entonces, él escogió hacer aliens sencillos, pero ágiles, móviles. ¿Por qué? Porque iba a tener marines espaciales, iba a tener soldados militares espaciales con armas futuristas matando aliens a ton y a son. Entonces no podías tener un solo alien porque esa sofisticación no te iba a servir de nada. Necesitas números, necesitas 300 aliens, necesitas 5000 aliens, ¿no? Y necesitas hacer sentir que no importa cuántas balas tengas, siempre va a haber más monstruos que balas. James Cameron llamó al diseño de sus aliens guerreros, los Warrior Aliens, ¿no? Estos aliens guerreros eran aliens que volaban, brincaban, atacaban, rasguñaban y mordían más rápidamente, pero que se ven más de gomita.
Algo que James Cameron sabe hacer muy bien es iluminar. Hablábamos de que él se mete mucho con la iluminación de sus directores de fotografía. Y James Cameron, desde que comenzó esta producción, sabía que los trajes de los aliens iban a ser mucho más chafas, pero que los iba a iluminar de una manera en la que nunca se notara. Cameron ideó un sistema donde tiene como distintos tipos de traje. Entonces, para los acercamientos móviles, o sea, donde se tiene que ver como la cabeza del monstruo, pero esa cabeza se tiene que estar moviendo la boca, los dientes, tiene que sacar la lengua, es un animatronic, es un robot. Construyeron, me parece que 6 modelos posables, sí, 6 modelos posables de tamaño real, que eran reproducciones muy sofisticadas del diseño de los aliens. Los aliens que andan por ahí brincando y corriendo y salen, de repente explotan y de repente salen volando y todo, son simples trajes de goma que están pintados. Esto me parece muy brillante de su parte. Es látex, pero está pintado de manera que todas las partes como saliditas, los huesos de los aliens, tienen pintura reflejante y todos los huecos tienen pintura negra. Esto exacerba el efecto de profundidad en los huesos, en la estructura de los aliens, y hace que se vean más contrastados. En el set, la gente de arte estaba en pánico porque se veían horribles los aliens. Pero Cameron les dijo: hijos míos, confíen. Cuando esto esté en pantalla se va a ver bien chulo. Y sí, jamás notas este efecto de que es látex pintado en alto contraste, ¿no? De alguna manera. Y se ven perfecto. Todo lo que se grabó dentro de los sets del nido de los aliens se grabó con este efecto de que el látex estaba pintado en alto contraste y se ve maravilloso. En ningún momento notas nada raro. Finalmente, Cameron tenía los aliens que son más extras que los extras. Tenía los aliens que corren por el fondo y no los ves. Esos aliens son literalmente personas en mallas. Son personas en un mayón, en un leotardo negro. Los pintaron con aerógrafo. La estructura así como para que medio se les vieran como los huesitos y los detalles. Les pusieron manos de goma y cabezas de goma. Y estos aliens super chafas son aliens que se ven borrosos, fuera de foco, corriendo por detrás de la acción. Entonces, literalmente Cameron estaba, al mismo tiempo que estaba resolviendo una situación de tener muchos aliens en el set, estaba ahorrando con esto. También dentro de los 6 modelos gigantes, los 6 modelos posables que Cameron construyó, ya que los usaron para close-ups, ya que los usaron para planos de detalle, Cameron dijo: ok, ahora vuélenlos en pedazos. Entonces, cada uno de los 6 modelos posables de aliens de tamaño real que Cameron mandó construir, finalmente fueron usados para una escena donde se veía en extremo detalle que la cabeza o el pecho de un alien explotaba o se rompía. Cada vez que ves a un alien explotar en pantalla, es uno de estos 6 modelos que está siendo literalmente volado en pedazos para que se sienta ese impacto realmente de que está explotando. Y hay uno específicamente que se usó para la escena. Hay una escena donde Hicks, Ripley, todos se meten al nido. Ripley se mete a salvar a varios de los soldados. Hicks se mete al tanque y en ese momento trata de cerrar la puerta del tanque y un alien con sus garras vuelve a abrir la puerta. Hicks toma una escopeta y le vuela la cabeza. Esta escena es uno de esos close-ups importantes de que se tenía que ver que le volaban al alien la cabeza, pero la hicieron una y otra vez y Michael Biehn, el actor que hace Hicks, jamás atinaba a meter la escopeta en el hocico del alien, ¿no? Era muy difícil que con toda la acción y el humo y todo le atinara. Entonces James Cameron dijo: ok, por seguridad y por ahorro y tiempo lo vamos a hacer al revés. Entonces filmaron toda la escena al revés. Michael Biehn tiene metida toda la escopeta en la cabeza del alien. La cabeza explota y luego él saca la escopeta para hacer todo al revés. Y pues el material lo corren al revés. Alien no fue filmada en secuencia. Alien 2 no fue filmada en secuencia. Casi ninguna película es filmada en secuencia. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando tú ves una película de 2 horas, el director no dice: bueno, vamos a comenzar por el minuto 1 de película y grabarlo ahorita, y luego el minuto 2 y grabarlo. No, así no se hace el cine, ¿no? Normalmente separas tus escenas por sets y dices: bueno, estas 7 escenas a lo largo de toda la película son en este set. El día de hoy solo vamos a trabajar en este set, entonces vamos a grabar todas las partes de la película que son aquí. Bueno,
Alien no fue filmada en secuencia, pero James Cameron sí dejó el tercer acto para el final. Él quería filmar los dos primeros actos de la película por separado, porque todo el tercer acto de la película, Carrie Henn y Sigourney Weaver se quedan solas. Hicks termina herido, Bishop está medio fregado y tiene que volar la nave, entonces Ripley dice, ¿sabes qué? Yo me regreso por la niña. Hicks le da el relojito para que detecte la señal de la niña y se va a buscarla. Y casi todo el tercer acto de la película, que es muy largo, por cierto, es una película larga, la edición extendida al menos lo es, son dos actrices solas. James Cameron quería que Sigourney Weaver y Carrie Henn se sintieran solas contra el alien reina y que además se sintieran unidas. Él quería que las dos actrices sintieran la conexión de sus personajes, que sus personajes son dos chicas huérfanas. Ripley es una persona que ya no tiene padres vivos y Newt es una persona que ya no tiene padres vivos, y las dos se encuentran en un contexto donde Ripley hace días se acaba de enterar de que su hija también está muerta, ¿no? Entonces es una madre sin hija y una hija sin padres que de repente se topan en un momento de intimidad en medio de una guerra. Y James Cameron quería que las dos actrices sintieran esto. Entonces lo que hizo fue guardar todas las escenas de estas dos actrices en el tercer acto para que no hubiera nadie más en el set. 3 actores se quedaron al final de esta producción: Carrie Henn, Sigourney Weaver y Lance Henriksen, quien es Bishop y quien es el único otro personaje aparte de estas dos mujeres que salen en el tercer acto de la película. Bueno, Lance Henriksen solo tiene, digamos, pocas escenas, o pocos momentos donde aparece durante gran parte del tiempo de las últimas semanas de filmación en el set. Carrie Henn y Sigourney Weaver estaban solas en estos sets gigantescos, en esta Inglaterra muy fría y muy abandonada, y esa sensación se transfiere a los personajes y se siente maravillosamente bien. Además, James Cameron de una manera muy inteligente sabía que su tercer acto era una madre defendiendo a sus hijos contra una madre defendiendo a sus hijos, porque es el alien reina defendiendo sus huevos contra, y eso no lo digo en un sentido despectivo, realmente son sus huevos, contra Sigourney Weaver defendiendo a su niña, a Newt, ¿no? A su nueva hija, podríamos decir. Y es una fuerza increíblemente poderosa. En pleno 2021, en este nuevo cine woke despierto que estamos viendo, donde ya hay más diversidad y donde ya hay más conciencia de clases y donde ya hay más conciencia de sexo y género, aún así, creo que casi ninguna película de los últimos 5 años, no digo que no las haya, sí las hay, definitivamente tenemos personajes femeninos increíbles, pero difícilmente vamos a encontrar un referente tan fuerte como es Ellen Ripley en Alien 2. Ellen Ripley en Alien 2 es uno de los personajes femeninos fuertes, más intensos y más interesantes, me atrevo a decir, de la historia del cine. El cambio de Ripley es radical en este tercer acto. Recordemos que Sigourney Weaver es súper anti-armas y que ella quería que su personaje no tuviera armas. Y todo este tercer acto, todo este cierre de esta película es Ripley amarrando con cinta de plomería un lanzagranadas con una metralleta con un lanzallamas y disparándole a todo lo que se mueve, ¿no? Entonces tenemos a esta súper heroína de acción que no pierde su feminidad, que sigue siendo una madre en pos de proteger a su niña y una niña perdida, ¿no? Entonces me parece uno de los personajes más interesantes de la historia del cine, Ellen Ripley. Y me parece que Alien 2 lo consagra en su rol de chica ruda, mamá que puede contra todo, ¿no? Definitivamente. Hay un dato curioso, antes de seguir avanzando con este cierre, hay un dato curioso sobre la escena donde se roban a Newt, donde la niña desaparece. La niña se cae como por un tubo, se la lleva un tubo y se cae al agua. Y metida en el agua llega un alien, se la roba y la mete al nido y bla, bla, bla. Bueno, eso es lo que da paso a toda la situación del cierre de la película. Uno pensaría que esta pobre niña tuvo que estar metida en una alberca de agua helada porque estaban en Inglaterra, estaban en invierno, se estaban congelando
y tenían que filmar toda esta escena pues con agua, ¿no? Entonces uno pensaría que esta pobre chiquilla se estuvo congelando durante todo el rato, y de hecho la niña se ve en la escena muy convincente, como que está temblando y todo. Bueno, curiosamente tuvieron el problema opuesto en esta producción. Uno de los asistentes empatizó mucho con Carrie Henn, con la niña, y él personalmente dijo, ¿sabes qué? No quiero que actúes en una alberca helada porque estamos en invierno, te vas a enfermar y no quiero. Pues este asistente fue exactamente lo que hizo. Se quedó toda la noche en el set regulando la temperatura del agua. Pero en algún punto, de pues, un muy merecido descanso, se quedó jetón y el agua se sobrecalentó. Cuando Carrie Henn llegó al set la mañana siguiente y ya estaban listos para filmar, el agua estaba súper caliente, y Carrie Henn no se podía quedar dentro del agua, se estaba cocinando, no literalmente, pero sí estaba muy caliente el agua. Tuvieron que esperar un rato a que el agua se enfriara, y una vez cuando se empezó a enfriar, Carrie Henn solo podía estar un par de minutos a la vez dentro del agua porque se quemaba. Entonces fue muy chistoso que en pleno invierno, en un crudo invierno inglés, en un set helado y húmedo, se estaban cocinando durante la realización de esta escena porque una persona quiso ser muy lindo y muy atento con la niña, y pues todo salió mal, lamentablemente. Bueno, más encima que estábamos diciendo que Sigourney Weaver pues es esta gran heroína de acción, tenemos el hecho de que Sigourney Weaver es una actriz muy entregada, que está haciendo un rol muy pesado. Todo este final, todo este cierre de Alien 2 es una mujer sola que está cargando 2 armas pegadas y una niña. Y de nuevo, aquí no hay muchos efectos digitales, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo, cada vez que Sigourney Weaver dispara, está disparando. Y cada vez que Sigourney Weaver tira un flamazo, está tirando flamas. Y esto es real. Más encima, cada vez que tenía que cargar a Carrie Henn, a Newt, lo hacía. Pero llegó un punto donde se le empezaron a caer los brazos a la pobre Sigourney Weaver. Carrie Henn pesaba en promedio unos 35-36 kilos. Estaba flaquita, estaba chiquita. Pero, más encima, Sigourney Weaver tenía que cargar como 5 o 6 kilos de armas. Entonces, estamos estableciendo que Sigourney Weaver estaba cargando 40-43 kilos de peso cada vez que alguien gritaba acción. Llegó un punto donde Sigourney Weaver dijo, ya no puedo. Hay unas escenas de los especiales de Alien 2 donde se ve cómo hacen estos momentos, y Ripley está grabando, graban 8-9 segundos, corte, y corren 2 personas al set, una le quita de los brazos a la niña, otra le quita de los brazos las armas, y otra la moja, porque todo el tiempo tienen que verse como que están sudados y bañados. Entonces, cada vez que alguien grita corte, es como corran a quitar el peso, pero incomódenla mojándola, y en 30 segundos volvemos y vuelve a cargar los 40 kilos y córrele, ¿no? Y es brutal. Así que en un punto, el departamento de arte dijo, no, o sea, no más. James Cameron les comisionó una Carrie Henn de fibra de vidrio. Reprodujeron a la niña entera en fibra de vidrio, le hicieron un molde de cuerpo completo. Está medio raro, yo creo que fue una cuestión como legal. Casi no se nota, honestamente. Si te lo dicen y te muestran así como, en estas escenas es la fibra de vidrio y en estas escenas es la niña, sí lo notas. Pero si ves la acción corrida de la película, es muy difícil notarlo, excepto porque obviamente Ripley se está moviendo un poquito mejor. Porque no se ve como que le está saliendo una hernia, ¿no? Me parece una solución muy inteligente a un problema verdaderamente problemático. O sea, la alternativa es, vamos a tener que gastar $20,000 en hacer una niña de fibra de vidrio, pero tu actriz principal no se va a desgarrar un brazo. Yo digo que sí, ¿no? Finalmente hicieron un molde a partir de 2 niños. Supongo, repito, que fue una cuestión legal, de que muy probablemente los papás de Carrie Henn dijeron, no le van a hacer un molde desnudo a nuestra hija, ¿no? Entonces terminaron haciendo un pastiche como de varios niños y armaron este muñeco de fibra de vidrio que usa una playera y unos pantalones igual que la niña. Y pues le echaron un poquito ahí la mano a Sigourney Weaver para que no se le cayera un brazo. Bueno, la pelea de Sigourney Weaver en el montacargas contra el Alien Reina es legendaria, y hay que decirlo, fue una de las primeras cosas, antes siquiera de tener un guión, que James Cameron quería hacer.
Si ustedes se meten a las internets y lo buscan en este momento, pueden buscar la ilustración original que hizo James Cameron de este momento. James Cameron hizo un dibujito y el dibujito pone a Sigourney Weaver dentro del montacargas peleando con las pinzas del montacargas contra el alien reina. Estaba tan claro en su momento, desde el principio, esta imagen en la mente de James Cameron, que James Cameron fue lo primero, una de las primeras dos cosas que dibujó de todo esto. Ahora nomás había que hacerlo, ¿eh? Ahora nomás había que tener a un alien gigantesco con 6 brazos y una cabeza gigante y 2 mandíbulas lleno de baba caminando por un set gigante sin usar efectos por computadora, ¿verdad? No es lo mismo hacer un dibujito que llevar esto al cine. El primer diseño que el departamento de arte hizo de la reina alien fue un concepto, nada más. Todos las cabezas, digamos, del departamento de arte se fueron a una casa de uno de los vatos de ahí de la peli, en una cochera, e hicieron una reina alien con bolsas de basura. Esto no era para ver si realmente las bolsas de basura iban a aparecer o no en la película. Ellos querían probar un concepto de que la reina alien pudiera ser un títere. Y para hacer un títere necesitas titiriteros, ¿no? Obviamente. Entonces, ellos querían poder comprobar que este títere gigantesco, porque es enorme, o sea, cuando lo ves en los especiales de Alien 2, es enorme. Realmente iba a poder ser manipulado por seres humanos de tamaño normal. Entonces, lo que hicieron fue armar una reina alien gigante de bolsas de basura engrapadas. Adentro metieron a 2 titiriteros, a 2 seres humanos. Y por fuera, usando cuerdas, movían los brazos, los hombros y la cabeza de la alien reina. Entonces, tienes un títere doble. Tienes un títere que las patas de abajo están siendo manipuladas por seres humanos metidos dentro de un traje. Y todas las patas grandes y la cabeza del alien y el movimiento del cuerpo está siendo manipulado desde arriba por cuerdas. O en este caso, por cuerdas, eventualmente por una grúa. Esta prueba de concepto fue muy exitosa. Funcionó. Se la presentaron a James Cameron y James Cameron dijo, let's do it. Sí, vamos a hacerlo. Luz verde. Finalmente, bueno, lograron hacer el diseño final de la reina, que está hecho en 2 piezas. Pero estas piezas son desarmables. ¿Por qué? Porque estos fulanos se dieron cuenta de que este títere iba a tener que entrar en sets enormes, pero que tenían puertas muy pequeñas. Entonces, más encima de aventarse la bronca de hacer este alien reina gigantesco funcional, que funcionaba con 4 o 5 titiriteros distintos, tenían que asegurarse de que cupiera por las puertas donde iban a hacer los sets para que no terminaran cortando una puerta en un set, ¿no? Y más encima, tuvieron que asegurarse de que este muñeco actuara, porque actúa, tiene reacciones y tiene movimientos y tiene una personalidad. Y tuvieron que asegurarse de que el operador de grúa, que está moviendo todo el conjunto, con varios titiriteros moviendo los cables y con 2 fulanos adentro, pudiera mover toda la estructura. Y como sabían que no iba a haber ninguna manipulación digital, en ningún momento se tenía que ver ni la grúa, ni los cables, ni las 16 personas que finalmente terminaron moviendo a la alien. 16 personas y una grúa gigante. Después de ver los especiales, volví a ver Alien 2. Estuve conscientemente tratando de fijarme si en un pequeño momento se ve algo y no alcancé a notar nada. Sé perfectamente cómo hicieron ciertas escenas y sé perfectamente que atrás del humito que estás viendo en la escena y del alien que se está moviendo hay 16 personas y un fulano en una grúa y no se ve nada. Eso es magia del cine. Los mejores efectos especiales de la historia del cine son los que no se notan, son los que no vemos. Hay muchas escenas maravillosas en la historia del cine que tienen manipulación digital o que tienen efectos o que tienen pinturas mate, ¿no? Alien 3, por ejemplo, usa mucho pintura mate. La pintura mate es una pintura hecha en vidrio que se puede retroiluminar, es decir, que se puede iluminar desde atrás y que se pone con un hoyo, se corta un hoyo en el vidrio y en ese hoyo se pone el set.
Entonces tienes a lo lejos un set donde está pasando algo y todo lo que lo rodea, que es este mundo fantástico, no sé, un castillo o las nubes o un planeta, no sé qué se tenga que ver, lo pintas sobre vidrio y lo retroiluminas para hacer un match, para hacer una combinación de tu iluminación de la pintura mate con tu escena. Eso es arte puro. El arte de la pintura mate es una de las cosas que más extraño y lamento que se haya perdido en el cine moderno. Y honestamente ya no es necesario. O sea, con la tecnología de computadoras, un set de Marvel ahorita pues queda construido en digital 30 veces mejor de lo que lo vas a construir con una pintura mate. Pero hay ciertas escenas de la historia del cine donde tienes que ponerle pausa en una tele 4K, en un Blu-ray, para empezar a notar realmente que era una pintura. Que estás viendo un set que alguien pintó a mano, ¿no? O un falso set que alguien pintó a mano y dices, es sorprendente. Lamento decir que las pinturas mates de Alien 3 no son las que mejor sobreviven en la historia del cine, pero tampoco son terribles, solo sí se alcanzan a notar, sobre todo en la edición en Blu-ray. Bueno, finalmente quedaba la gran pelea y uno de los momentos que fue más difíciles de lograr, que es la muerte de Bishop o el partimiento de Bishop en pedazos a manos del Alien Reina. El personaje de Lance Henriksen tenía que ser levantado y partido en dos mitades por el Alien Reina, y esto fue uno de los últimos efectos más difíciles de lograr, que fue donde Lance Henriksen terminó escupiendo yogur echado a perder. No sabían cómo hacerlo. No sabían cómo hacer sin efectos por computadora que el Alien Reina le atravesara una cola gigante a Lance Henriksen por el pecho y Lance Henriksen quedara partido en dos. Eventualmente usaron un truco muy sencillo. Uno de los artistas del departamento de arte hizo una reproducción de la cola del alien en un material tan flexible que se podía doblar y meter adentro del vestuario de Lance Henriksen. Y en el momento en el que lo empujaba un poquito hacia adelante, se le salía por uno de los botones de la camisa y se inflaba como si fuera de goma. Y entonces resolvieron una de las escenas más dramáticas, más fuertes y más climáticas de toda la película con una colita de goma. No sé cómo más decirlo. Este tipo de escenas de ingenio me parece que tienen... Es lo que alimenta nuestra nostalgia de muchas de estas películas. Así cierra Alien 2, una película de $15 millones que recaudó $85 millones tras sus primeros días de estreno, $130 millones a nivel mundial. Una película que se estrenó en el cine con 2 horas y 17 minutos y que en su versión extendida dura 2 horas y 40 minutos. Y que todavía, años después, se considera no solo una de las mejores películas de la franquicia de Alien, sino de la historia del cine de ciencia ficción. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.